En este capítulo les vamos a compartir una guía para comprar, para financiar y para construir bien de cara a la Expo Casa 2025. Esta Expo Casa 2025 tiene una connotación muy importante para nosotros. Nos interesa que la gente que vaya tenga una especie de tutorial paso a paso para saber cómo obtener un bien tan preciado como es una casa. Una casa no se compra de la noche a la mañana. En estas nuevas generaciones no son como las generaciones anteriores en donde todos nuestros padres y abuelos podían crear casas y familias rápidamente. Ahora hay que hacerlo de manera muy consciente. Para ello, tengo aquí a Daniel Chavarría. Muchas gracias por venir, Daniel. Daniel es un ingeniero y además es gestor de proyectos de alto valor. Entonces, para mí es una de las personas más indicadas para estar acá. Buenos días y gracias por venir. Buenos días, Dani. Para mí es un placer estar acá. Es parte de lo que hago todos los días y tratar de orientar y ayudar a la gente. Entonces, será un gusto estar acá. Ahora, por ejemplo, ¿qué proyectos estás haciendo durante la semana? Ahora, ¿para dónde te vas, mae? A trabajar. Hay varios ahí que por temas de confidencialidad no puedo decir los nombres de los dueños, pero estamos haciendo tres supermercados, desarrollando un banco y dos casas de lujo. Ok, para que vean que queremos traerles personas que realmente saben de lo que están hablando, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se va a centrar el capítulo? Porque para mí es muy importante que la gente tenga bien delimitados los temas. Primero, antes de ir a la expo, y espero que este capítulo les sirva no solamente para el Expo Casa, Expo Construcción 2025, sino para los años venideros, porque son fundamentos que le tienen que servir a usted para cualquier época, literalmente. Entonces, primero tener presupuesto, financiamiento y también preguntas claras, porque estamos de acuerdo que son muchos stands. Entiendo que la expo tiene una afluencia muy grande de gente. Entonces, uno no puede ir, como decimos los ticos popularmente, a lo loco a preguntar lo que primero se le ocurra. Primero uno tiene que delimitar el proyecto. Entonces, vamos con el presupuesto. Como yo lo digo, ir a cualquier lugar sin presupuesto es como ir al supermercado sin saber cuánto uno va a gastar e ir con hambre, que es lo peor que uno puede hacer cuando va al súper con hambre, ¿verdad? Entonces, una casa, y vos lo ves, me imagino con tus clientes y los megaproyectos que también haces, es una connotación que trae mucha emoción, que es donde voy a vivir y demás, entonces la gente viene muy emocionada. Hablamos de las naturalezas de los proyectos. ¿Cómo haces vos cuando una persona necesita entrar en esta primera etapa que es, ok, presupuestar? Quiero saber cuánto me cuesta algo. ¿Cuáles son esas preguntas que les haces? Ok, sí, siempre la gente me dice, usted que es ingeniero, ¿cuánto cuesta tal y tal cosa? Digamos, una casita de dos, tres cuartos, etcétera. Y pareciera como que uno anda vendiendo tenis, ¿verdad? Como si fuera, perdón, Sí, como si fuera un producto en un anaquel, sí, que sí, lo agarro acá y ya, esta es la casa, ¿verdad? Que no es así, ¿verdad? correcto. Cada proyecto es pues bien distinto y aparte de eso, yo siempre, a los primeros años lo hacía al revés, pero uno va conociendo el tema y entonces lo va haciendo de la manera correcta. Entonces, yo por ganar un cliente, entonces yo trataba de sacar un presupuesto con base a lo que yo sabía, pero eso para mí es como generar una falsa expectativa. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es tener como la idea de lo que usted quiere. Al final, siempre va a ser un juego de área, o sea, de cantidad de metros cuadrados, versus la cantidad de un precio por metro cuadrado. Entonces, si tenemos las áreas, digamos, yo quiero, por ejemplo, dos cuartos, entonces dos cuartos miden tanto y hago una sumatoria en un papel, eso sin tener ningún diseño. Entonces hago una sumatoria en un papel y después digo, ok, voy a investigar cuánto cuestan los precios de construcción por metro cuadrado en el mercado costarricense. Y entonces así al final hago una multiplicación y puedo tener un número real bien aproximado de, pues de cuánto cuesta esa construcción y entonces así ver cuánto tengo que pedir al banco, cuánto tengo yo ahorrado, cuánto tengo de enganche, eh, cuánto cuesta mi terreno, etcétera, etcétera, para empezar en ese, Perfecto, en ese juego. perfecto, Daniel. Para que vean que hay que hacer los números antes de salir. Que, de nuevo, es muy necesario tener ese presupuesto delimitado. Entonces, hay diferentes naturalezas de proyectos que yo les quiero acercar acá, ese conocimiento, ahorita como por ejemplo,
Si es para mi primer hogar, la primera casa en donde yo la voy a usar para vivir, entender que es una casa que yo voy a habitar, pero también está la casa en donde se puede, yo soy el inversionista para alquilarla. Entonces se hablan de ver los números, hacer ese estudio que precisamente vos estás diciendo, pero también los números de cuánto esto me va a tener de retorno. No es una casa en donde voy a vivir, es una casa que yo probablemente voy a alquilar. También está también el tema de casas de lujo, ¿verdad? Que ahora también hay muchos proyectos en casas en playa, que lo vamos a hablar más adelante. Eh, ya lo dijo bien Daniel, tener el precio por metro cuadrado. Voy a dar algunos datos aquí muy curiosos y muy bonitos que me he encontrado en muchos periódicos, en algunos de ellos El Financiero, y como siempre les decimos, son datos actualizados. Estos no son datos de hace 3 años, son datos de los últimos meses para que vayan a la expo sabiendo todo bien. Y perdón que me Ajá. meta, algo que me encanta de esos datos, Ujú. y yo siempre le digo a la gente que hay, o sea, hay gente que no somos ni vos ni yo, sino investigadores, estadígrafos Ujú. de varios años y sacan esos precios. No es que nosotros nos los inventamos o nos sacamos de la manga. Muy importante también porque también nos circula eso, ¿verdad? De las personas que dicen, mira, este metro cuadrado vale $3,000 el metro cuadrado. Bueno, ¿de dónde sacaste eso, verdad? Y hay que también tener esa data de dónde viene lo que estamos diciendo. Todos los cantones analizados a nivel nacional, según todos los cantones analizados, se subió de 877 promedio de metro a 988 por metro cuadrado entre 2023 y 2024 y este 2025 subió a 1021. Entonces, evidente que hay un ascenso. ¿Qué es uno de los tips que les decimos a las personas cuando escuchan este tema de los metros cuadrados que están incrementando y demás? Que lleven anuncios. Antes lo haríamos, lo llevaríamos en papel, ahora como todo lo tenemos en el celular, ¿verdad? Guardar esos anuncios, tenerlos ahí a mano de cuáles son los precios por metro cuadrado que hay en la región a la que uno va para tener una referencia específicamente, ¿verdad? No ir a comprar a lo loco. Voy a decirte algunos datos de cuáles son los lugares en donde está más cotizada la tierra en este momento en Costa Rica. Que para mí el top número uno, cuando yo vi este top siempre, hasta un video le hice una vez, no sabía yo que estaba Atenas de Alajuela. Está como el metro cuadrado más caro ahorita en Costa Rica. Entiendo yo, man, me dirás vos, que es por un tema de, hay extranjeros, muchos extranjeros viviendo y en algún momento se habló que era un clima espectacular el de Atenas, ¿verdad? Y también algo que la gente no considera mucho en esa zona de Occidente en específico es la nueva zona franca, Evolution. Entonces esa zona franca están entrando en operación y en unos 3, 4 años va a estar totalmente operativa. Entonces toda esa gente va a buscar dónde vivir o dónde invertir ahí cerca. Estamos hablando de americanos, holandeses, Ujú. transnacionales que vienen y traen, no sé, sus gerentes, sus altos rangos y entonces ellos tienen que asentarse en el país. ¿Qué pensás de Grecia? Grecia está en este momento como en un auge, al menos yo veo el crecimiento de empresas que venden terrenos ahí, pulula en este momento, se está moviendo mucho, ¿verdad? Sí, claro, Grecia es una de las mejores zonas para invertir. Yo personalmente tengo un par Ah, ¿en serio? de inversiones ahí, pues muy pequeñitas, pero ayer hablaba con mi esposa Ujú. y le decía que para invertir tranquilamente en Grecia, yo considero que hay 5 años, que es cuando más o menos la zona franca se estabiliza. Y después de eso, pues no es que no se pueda invertir, sino que va a entrar como una época de recesión, más o menos, donde la gente va a estar más a la expectativa que ahorita. Ahorita compras una casa y le sacas fácilmente 20, 30% de la utilidad. Entonces es muy bueno. Pero ya, Esa recesión se debe a un tema de psicología económica, es decir, sí, de sí. pensamiento de la gente. ¿Por qué? eh, vas- Yo sé que es difícil la pregunta, pero ¿cuál es el panorama? ¿Por qué vos ves que hay esa recesión en esos 5 años? sí, Grecia está creciendo, no ahorita, hace Sí. algún tiempo atrás. Entonces, todo esto de la macro y microeconomía, entiendo muy poco, pero veo que Sí, se sí. maneja por impulsos, retrocesos, etcétera. Entonces, después de un impulso, viene un periodo donde la gente, los financieros lo llaman el miedo. Entonces la gente tiene como miedo a invertir porque ya ha pasado muchos años, etcétera. Entonces empiezan a tener un poco más de calma y a pensárselo extra, a tener análisis por parálisis y entonces
ahí es donde se viene esta recesión, pero no quiere decir que vaya a caer o que vaya a dejar de seguir subiendo. Entonces, es por ahí donde tenemos que tener cuidado a los 5 o 6 años porque ya va a estar estabilizado todas estas empresas. Sus altos mandos, evidentemente, son personas de primer mundo, no van a vivir en Escazú para tener que viajar 3 horas a Grecia y volverse 3 horas. Entonces, se van a tener que asentar muy cerca en la zona de Occidente, Atenas, Grecia, Naranjo, todos esos lugares van a ser pues los más buscados para estas Qué personas. dato de color no es menor. Ya salir de Escazú, salir del peaje ya son a veces sus horitas, ¿verdad? Entonces, Sí, claro. hablando me gusta mucho como lo decís, el tema primer mundo. ¿Qué es primer mundo? No es la mejor casa a priori, sino también el mejor estilo de vida, que es, ok, yo puedo vivir en una mega mansión, pero si para salir tengo que durar 3 horas para llegar al trabajo, eso no es vida. 3 horas ida y 3 horas vuelta. O sea, General Cañas ahorita es 2 horas. 2 horas para allá y 2 horas para acá, General Cañas. Bonito. Sí, dependiendo de dónde vayas, son 4 horas al día. eh, Poquito. Si le Ujú. ponemos 5 días, son 20 horas. Estamos hablando que por 5 días perdés un día de tu vida. No es el estilo de vida del primer mundo. No es a lo que están acostumbrados, al menos, sí. Y ahora me gustan las imágenes. De hecho, atrás, ahora que hablamos de Costa Rica y esos contextos, también es un país en donde tenemos exceso de vehículos. Y entonces, estamos hablando del mismo tema, es cómo yo vivo, cómo me movilizo de mi casa, cómo pienso en dónde va a estar mi casa precisamente. Y me gusta mucho tocar ese tema de Grecia y que nos des esos datos es muy interesante. Por eso a mí me gusta tanto estos formatos, mae, porque qué interesante como todo siempre termina en la mente de las personas, ¿verdad? Megaproyectos, inversiones, siempre terminan estando atadas a cómo piensan las personas, ¿verdad? Entonces me encantó ese dato de cómo puede tal vez fluctuar en 5 años, ¿verdad? Y así es como usted tiene que analizar también sus inversiones en este tipo de inmuebles. Atenas, entonces, ya hablamos muy bien de Occidente. em, Santa Ana, Turrubares y obviamente Escazú. Son esas que están ahí en el top 5 siempre. Después se encuentra, para los que tienen casas por ahí, San Isidro de Heredia y también, evidentemente, sectores de turismo como Santa Cruz, Carrillo, Tilarán de Guanacaste, obviamente, Quepos y Garavito de Punta Arenas. Entre ese top 10 de las zonas que están más cotizadas o con mayor valor. Ahora, háblame un poco, que lo hablamos detrás de cámaras, el tema de los papeles, porque también es muy importante. Si yo tengo un lote, me voy a ir a la expo, o estoy en esta investigación, ¿cuál es el tema de los papeles del terreno, el uso de suelos, etcétera? Sí, eso es el paso cero y juegan un papel, valga la redundancia, fundamental porque en un país tan burocrático como el que vivimos, me va a marcar las reglas del juego. Vamos, hay gente que se mete a jugar y ni siquiera sabe las reglas, entonces que no les pase esto, ¿verdad? Que vayan por lo menos sabiendo las reglas, ¿verdad? Para meternos a jugar. Entonces, eh, yo tengo un video, de hecho, en una Muni, donde hablo de cuál es el requisito más importante, eh, requisito previo a la construcción más importante, y es básicamente el uso de suelo. Digamos, yo tengo un conocido que pues también es ingeniero y bueno, lo contrataron para para gestionar un proyecto o gerenciarlo. Eso quiere decir que él funge como el propietario ante el contratista. Ok. Entonces, porque si el contratista no tiene si el propietario no tiene esa figura, el contratista le puede decir, mira, es que usted no me había pedido esta taza de café, yo te la traje, vale $200,000. Hmm. Y el dueño va a decir, ya, y si usted dice que vale $200,000, muy probablemente sí, Pues no digamos. tenemos el Sí, sí, conocimiento no, técnico. exacto. Entonces, por eso ponen una persona como yo o como este colega, y entonces él no se fijó en el uso de suelo. Lo tramitó, pero lo leyó por encima o no sé qué le pasó, digamos, en esta historia. Y entonces se mandó los planos al colegio de ingenieros, se mandó los planos a los contratistas, se hizo una licitación privada y después, cuando llegaron a pedir el permiso, dice, no, pero usted no vio el uso de suelo, le dice la MUNI, dice, ¿cómo no? Y entonces revisan y básicamente le castigaban el lote al 50% del área. Entonces no era funcional ya para el cliente. ¿Qué significa eso? Castigar el otro 50. O sea, solo podía utilizar el cincuenta Solo por podía ciento de lo que utilizar, tenía ajá, pensado. exacto. Entonces, por aquello, para traducirlo, para, Ujú. para las personas que siempre dicen lo mío es mío, ¿verdad? Es que en su terreno solo podía utilizar el 50%. Digamos que tenés un terreno de 300 metros, solo puedes utilizar 150. Y ellos tenían Sí, ellos, otra, no, otra ellos, visión. sí, exacto. Entonces, y muy probablemente no te calce ese era un proyecto de inversión, pues bien fuerte. Entonces, no servía, digamos, era un lote no tan grande, pero ya no servía porque o quitabas el parqueo, o quitabas área comercial, que en estos proyectos
un metro cuadrado de área comercial lo pelean, porque es un metro donde la gente puede ver el producto, los anaqueles, y vender, digamos, que al final es Ese lo que metro va, cuadrado vale exacto, plata. exacto, es que al final es lo que va a traducirse en la rentabilidad de esta gente que invierte en Ujú. bienes raíces, sí. Ok, vean, bueno, que Daniel nos trae los ejemplos con casos. Son casos aterrizados de cosas que sucedieron y le pueden suceder a usted. Entonces es muy importante. Como él bien lo dijo, es el paso cero. Es el paso cero, es el paso con el que usted ya puede empezar a investigar. Em, es muy importante también delimitar, y lo hablamos mucho, la inversión. ¿Verdad? Ah, Realmente, bueno, antes de ajá, seguir, ajá, ajá, con papeleo, sí, digamos. con los requisitos previos, el uso de suelo es el más importante, pero siempre hay otros asociados. Están las disponibilidades de servicios, agua y luz. Mm, También tengo una clienta que me contactó para básicamente sacar una clausura. Una clausura es cuando construís sin permisos y te ponen el sello rojo. Entonces ella quería sacarla y fue imposible porque en este caso Acueductos no le daba la disponibilidad de agua porque en el punto donde ella estaba está sobredemandado el recurso hídrico. Entonces no hay disponibilidad de agua. O sea, te dicen que no te pueden conectar el agua mediante un oficio formal. Entonces esta señora quería vender el terreno y es en el centro de Alajuela, 7.000 metros cuadrados. Entonces eso vale plata, digamos, es una zona comercial, el centro de Alajuela, y ella me dijo, bueno, ya que no puedo sacar eso, ayúdeme a venderlo. Entonces yo busqué varios desarrolladores y le dijeron, básicamente su terreno no vale nada, digamos, porque no podemos poner nada, tendríamos que poner un pozo. Si yo genero un pozo, me genera un radio de giro que no puedo construir, bueno, un radio de afectación que no puedo construir, y entonces se puede embarrelar más el asunto. Entonces, siempre a mí toda la gente me dice, es que ese terreno está baratísimo y lo voy a comprar. Y yo le mm. pregunto, ¿pero tiene la disponibilidad, güey? Me dice, no, es que dura un mes en darle, yo no me voy a esperar un mes, yo lo voy a comprar. Le digo, "Y sí, pero es No le va a cuestión durar de". un mes, es que Sí, no sí, se la van a sí, poner. sí, exacto. Es dependiendo de la respuesta, el AIA no te va a decir, bueno, ahí vamos a ver qué hacemos. Y hay mucha gente que dice, bueno, como ya está construido, me tienen que dar agua y no necesariamente es así, digamos. Entonces, hay un montón de normativas que la gente se brinca, que pues son importantes. No todos tienen que conocerlas porque no todos son especialistas, pero sí es importante asesorarse con un profesional antes de la compra o por lo menos al realtor o a la persona que te lo está vendiendo, decirle, ok, yo le compro el terreno, está muy bonito, está muy barato o el precio está justo, pero tenés que darme mínimo uso de suelo, disponibilidad de agua, disponibilidad eléctrica y básicamente con esos 3, esto es para lo más básico, ¿verdad? Yo tengo un video donde explico algunos de los pasos más básicos, e incluso regalo una guía, pero de lo más básico es esto, uso de suelo, disponibilidades de agua y eléctrica, pero eso varía de proyecto en proyecto. Digamos, si es una casa, tiene unos requisitos. Si es un hospital, tiene otros requisitos. Si es un banco, tiene otros requisitos. Entonces, siempre es importante que yo diga, ok, tengo esta plata aquí y voy a invertir y voy a poner unos locales comerciales. Entonces, eso tiene requisitos. Tengo que buscar cuáles, Diferentes a una casa. exacto, diferentes a una casa, puede que sean los mismos, dependiendo del plan regulador y la municipalidad, pero mejor no jugársela, digamos, mejor siempre estar sabido de que mi proyecto tiene los requisitos. Entonces, ok, voy a hacer unos apartamentos, voy a ver cuáles son los requisitos. Voy a hacer una casa, voy a ver cuáles son los requisitos. Eso como regla de dedo, porque yo sí he visto mucha gente que constantemente me llama y me dice, ayúdeme a sacar el agua. Y no es tan fácil, digamos, ya cuando me dan el agua es el paso final, después de todo, digamos, cuando ya voy a empezar a construir o cuando la gente ya está viviendo. Pero antes de eso está esta famosa disponibilidad de agua, que la gente me dice, ¿qué es esa disponibilidad de agua? Y yo le digo, esa disponibilidad de agua es donde la persona o el ente que te suministra el agua te dice si puedes tener o no. Y dice, en serio, pero el agua no es un derecho. Y dice, es un derecho, pero dice, si el tanque está sobrecargado y no te pueden dar, digamos, no pueden quitarle ese derecho a otra persona para darte un poco a vos. Entonces, es parte de lo que siempre se ignora y de verdad que es sumamente importante. Daniel construye CR, dijiste, ¿verdad? Sí, Daniel Construye Ok. CR. ¿Por qué? Porque como ustedes van viendo, mientras Daniel nos va explicando cosas, va diciendo, yo tengo un video sobre eso. Entonces es muy importante que a veces cuando ustedes ven este tipo de capítulos largos, también vayan a buscar el contenido de la persona que está hablando y se encuentren esas dudas específicas. Porque él tiene videos específicos y ha sacado el rato también para hacerlos muy bien, en donde ustedes pueden encontrar ese conocimiento, guardarlos y demás. También por ahí tenés una guía, entonces me parece Hay súper varias, pero producto. digamos, Ok, para este tema en específico, ok, mega guía.
Daniel es también cliente mío, entonces desde que hablamos en un inicio, nosotros veíamos el conocimiento que tenía y precisamente esta capacidad para hacérselo llegar a la gente. Entonces, acá estamos en eso. Eh, Vayan y aprovechen ese conocimiento y esos recursos que él les da, incluso de manera gratuita, esas guías, ¿verdad? Algunas, em, para que no se lleven después muchísimos sustos, porque también lo dijiste en algún momento, estamos en un país burocrático. Y hay cosas que, te lo digo yo, y es sin ser experto, sorprenden. Es como, mira, pero ¿por qué un lote mae, tan gigante y no va a tener, ¿verdad? Agua? Y Ujú. son cosas ¿O que a se usted no le salen ha de la pasado que usted razón. va caminando, y no sé, en Escazú, y usted dice, mira Ujú, qué raro, este lote vacío y todo está construido? ujú, Y debe ser por alguna traba o, bueno, puede ser dos cosas. Número uno, que no lo quieren vender o no lo quieren desarrollar. O número dos, que debe tener alguna traba que no lo dejan desarrollar. que para uno como usuario que no está en el nicho totalmente, es como que increíble, porque esto no sucede, porque esto no pasa, y a veces termina siendo así, tema burocrático y demás. Entonces, es importantísimo. Ya vieron de una vez en unos minutos mega guía de todo cómo es el papeleo. Cierro este tema diciéndoles que traten de asesorarse, porque el hecho de entender qué es lo que uno necesita no simplemente es que se tiene el tiempo para hacer todo esto. Entonces, estar acuerpado con O un el conocimiento. profesional o el conocimiento. Yo lo veo muy similar a como también un abogado. O sea, vos un día de estos, voy a hacer ese paréntesis, un día de estos vi una persona diciendo, qué fácil es ahora defenderse porque, lo tiró en historias, qué fácil es ahora defenderse porque uno le pregunta al chat GPT y ya uno es como si tuviera un abogado. Corte A, bajó la historia y después puso, estoy buscando abogado. Entonces, ¿por qué se aplica a este tema también? Digamos, vos puedes llegar, buscar en internet muchísimas cosas, la expertise, el cómo se negocia, el cómo son algunas cosas de burocráticas precisamente, esas mañosas, ¿verdad? Todo por lo legal, pero siempre conociendo cómo es el sistema. Si tienen alguien que conoce cómo es el sistema, puede darles una estrategia de cómo actuar. Entonces, no es solamente llegar, googlear, preguntarle a la inteligencia artificial cómo hago una casa, sino si realmente apoyarse en alguien que tenga la experiencia. Eh, Voy a abordar el tema de también la inversión. Entonces, obviamente es muy importante que la gente, que las personas, las familias, la pareja en este caso, tenga un número en mente. En algún momento hablamos que con ese número en mente, el banco también le da a uno un formato de cómo se tiene que ir, por así decir, consumiendo ese dinero. O sea, es como una especie de cronograma, si me puedes como comentar sobre ello. Sí, claro, más que todo en los proyectos donde está el banco, eso debería hacerse en todos los proyectos, pero donde está el banco obliga al cliente, porque es una muy buena práctica, a que se haga bajo estos parámetros. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es, número uno, tener el presupuesto final, digamos, o sea, voy a invertir 50 millones, 100 millones, ese número lo tenés claro. Entonces, con ese número en el banco te puedes ir y es totalmente gratuito, nadie debería cobrar por eso. Y entonces, con base a ese número, te van a dar un pago mensual. Entonces, usted analiza su presupuesto mensual y dice, mira, estos 50 millones aproximadamente me cuestan 450.000 al mes de cuota. Entonces, ya, mira, sí, eso representa tanto porcentaje y puedo asumirlo. Entonces, seguir adelante. Y lo otro que decías es un cronograma de desembolsos donde el banco te dice, ok, cuando tengas terminado esta etapa, te voy a girar tanto dinero. Cronograma de Ajá. desembolsos. ¿Y por qué, como lo hablábamos fuera de cámaras, por qué es tan importante esas historias de terror y tan importante respetarlo? Porque a veces como que se adelantan eso, Ujú. ¿verdad? Con el Sí, dinero. eso es importantísimo porque hay muchos constructores mañosos. Está repleto de constructores No, mañosos. ¿quién dice? Entonces, Es ellos, otro contexto sí, sí, nacional. sí, es el tipo de mercado que tenemos. Ese es el tipo de mercado que tenemos. Entonces, ellos te dicen, si querés terminar más rápido, tenés que adelantarme un poquito más. Entonces, si me adelantas más, yo puedo comprar más materiales y salir más rápido. Entonces, la gente que tiene sus necesidades de ingresar o de invertir o de alquilar o de meterse a vivir ahí, cualquiera de O una todas. ansiedad Sí, sí, literal. exacto. Entonces, yo voy a hacerlo. Entonces, un par de historias, una gente que está ahí de moda en redes, que de hecho me dan ganas de hacer un video, pero no me da el tiempo para dedicárselo. Entonces, esta gente vende casas modulares y entonces, bajo la promesa de que son modulares, o sea, que llegan ya y están muy rápido,
Entonces una persona, hay un grupo y todo en Facebook, entonces ahí este, saqué el rato para ver, porque tengo ganas de dedicar un video a este tema. Y lo que más me llamó la atención fue que alguien iba a invertir $90,000 y le adelantó $50,000 a esta persona. Mm. Obviamente la persona 60% del sí, proyecto, por ahí anda. se desapareció, entonces es un avance bastante importante. Entonces, lo que pasa con esos avances extraordinarios es precisamente eso, que como empezás a dar plata, es muy probable o al constructor se le hace muy factible quedarte mal. Entonces, y si te queda mal, te lleva por delante, porque se llevó algunos cuantos millones que pueden generar o esfuerzo de tu vida, digamos, años de ahorro, o te deja con una cuota, pero sin... Es como que tengas un carro y te lo roben y Y no... seguís pagando Y la cuota. exacto. Como al inicio, la gente sacaba un celular en Goyo y después Ujú. lo asaltaban, pero quedaban con la cuota y sin el celular. Es básicamente muy parecido. Entonces, una vez también una ex esposa de un primo me contactó y me dice, mira, yo ya no estoy con tu primo, pero necesito una ayuda, es que estoy construyendo mi casa y yo siento que me han pedido más plata de lo que ellos han avanzado. Entonces, ahí eso se da mucho también. Sí se puede, esta figura sí se puede, pero no es, en Costa Rica no es lo usual, porque así como el tico no separa el trabajo de la amistad, no puede haber esta separación. Es que el contratista, el constructor extranjero o nacional te dice, mira, yo te consigo el ingeniero. Entonces, yo te consigo el ingeniero y te lo incluyo en el precio. Entonces, te dan un precio por metro y ahí está incluido el ingeniero. Pero ¿qué pasa? El que le da de comer al ingeniero es el contratista. Entonces, no puede quedarle mal a su jefe, digamos, no puede morderle la mano. Entonces, el ingeniero siempre va a tender a excusar al contratista. Entonces, ella me dice, no te contraté porque me hicieron un paquete llave en mano, entonces, pero ahora yo veo que algunos detallitos, entonces fui y eventualmente sacamos una estimación y llevaban un 60% de avance y habían girado un 80% del dinero. Entonces ahí empezaron los problemas y al final esta persona dijo, o me pagan más, que no estaba en ninguna parte del contrato, digamos, no decía que él podía subir los precios de manera antojadiza o que Mm. podía hacer una reestructuración de precios al final del proyecto. No estaba blindado No, el contrato en exacto. ese lado. No, Ok. no, no, o sea, lo que quiero decirte es que el contrato no decía que él podía. Mm. El contrato, pues sí estaba blindado, pero lastimosamente cuando entras en un incumplimiento contractual, pues se vienen 2, 3 años de pelea. Entonces es donde la gente se lo piensa. Entonces el contrato no le permitía a él básicamente subir el precio antojadizo y a eso es lo que me refería. Entonces, ya cuando llego yo y es un ingeniero distinto al de él, empezamos a poner los puntos sobre las IES y al final terminó dejando la obra botada. Claro, y no se sabe en qué habrá gastado la plata o es muy común también que cobren muy barato. Entonces, eso es como un pro tip fuera del guión es cuando les estén cobrando mucho más barato que si usted busca 3, 4 opciones, le están cobrando mucho más barato que todos, puede representar un riesgo importante. ¿Va? No, no es que si se lo das está siendo el inversor más inteligente, no, todo lo contrario, puede ser que te salgan pateando al final. Yo veo diferentes tipos de negocios en lo que hago de asesorías y básicamente em, ese tip que acabas de dar se repite en todos los mercados. ¿Sí? ¿Me entendés? Sí, sí. En todo. Entonces, a veces la gente pregunta, bueno, ¿cómo hago para que no me estafen? A veces con vos, analizar el mercado, como acaba de decir Daniel, vuelvo a ver tres ofertas y una parece extremadamente buena, rara, particular. Es que probablemente, si huele feo, es que está feo la cosa. Entonces, precisamente este capítulo es eso, hacer conciencia del research, de la investigación que uno tiene que hacer. Me quedo, tal vez para aclarar esa parte, la figura contratista e ingeniero suelen hacer una simbiosis que normalmente no es lo mejor para el cliente final, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomiendas ahí? Que el ingeniero sea un ente objetivo, si se quiere, como para regular ese Ujú. flujo del dinero, ¿verdad? Sí, eso es un poco contrario a lo que dije, pero digamos, en la Ok, práctica, para yo no, no, entenderlo o bien, sea, ajá, sí, lo que yo dije es ajá, exactamente lo que vos dijiste, ok, pero no quiere decir que esa simbiosis sea mala. Hay muchos ok. casos que conozco que las simbiosis son buenas, digamos, de contratista, ingeniero. Hay una interacción Sí, sana. exacto, pero tienen otra figura que es un ente regulador, digamos, otro ingeniero, otro arquitecto o cualquier profesional que sea, digamos, a veces no precisamente son ingenieros o arquitectos, sino gente con mucha experiencia en construcción
No, o sea, no es que puede ser un contador, digamos. O sea, Claramente, sí. podría ser un contador que tenga experiencia en construcción. Ujú, Este, entonces, esa otra persona funge como propietario, porque el propietario está en otro país o está haciendo sus inversiones o no tiene el tiempo, entonces pone esa figura y entonces ahí sí se da una muy buena simbiosis. Pero entonces, bajo el mercado costarricense, llamémoslo de menos de medio millón de dólares para abajo, ujú. sería muy caro tener los ingenieros. Claro. Entonces, lo correcto sería separarlo. Después de más de medio millón de dólares, sí, ahí sí se justifica el gasto, por así decirlo. Mm. Que no es una regla al dedo, digamos, no es que su proyecto tiene 500 o 1000 dólares, entonces de ahí ahora sí necesita dos ingenieros o dos Sí, más bien profesionales. yo te agradezco Sí. que cuando yo hago esa especie ok, de concatenar las ideas y vos nos das números, eso, la gente tiene que entender que los números son un aproximado, como en todo, y siempre hay que aclarar las cosas, y más bien Daniel nos aterriza demasiado bien los proyectos porque él tiene la experiencia, pero es precisamente eso, saber cómo actúa cada una de las partes de cómo usted va a fundamentar su proyecto para que jueguen a favor suyo, ¿verdad? Ujú, ujú. Y que no, ahí dijiste una frase que cuando se le adelanta demasiado dinero, se hace para la persona que le está haciendo uno el proyecto muy difícil quedar bien. Es como, digamos, esto no tendríamos por qué estarlo hablando, es un tema de palabra y de responsabilidad, ¿verdad? Pero sucede que en el contexto, sí, cuando a una persona le adelantas un exceso, estás jugando con que se vaya con la plata. Entonces, ahí Sí, empiezan los grupos de Facebook y... mi mamá decía, viendo el payaso soltando la risa. Ujú. Y suena difícil, pero suena rudo, Sí, sí. pero en todos los mercados pasa, digamos. Por Todo. ejemplo, y no sé, Finanzas ni qué sí, decir, sí. ¿verdad? Pero no, te iba a poner un ejemplo todavía más bajo, digamos, es una vez mi papá quería unos mariachis y se pagó por adelantado y no llegaron. No. Entonces, eso mismo pasa en la construcción, digamos, como ya te pagaron 80% y usted dice: "Ay, no, y ahí no, patrona, es que vieras que tuve una situación muy difícil". Ahí Y empieza, se sí, muere sí, exacto, gente, ahí se exacto, muere el exacto. perro, se muere todo el mundo y vos esperando la casa, ¿verdad? Entonces, pues es triste porque yo estuve un tiempo en Estados Unidos, visitando y pues estuve algunos meses, entonces pude, con un conocido, que al final se volvió un gran amigo, conocer el mercado de la construcción americana, bueno, de uno de los estados. Y entonces yo decía: "Mae, yo no entiendo cómo, o sea, construyen sin permisos. O sea, Mm. no me cabe cómo construyen sin planos". Y entonces eso pasa porque una gente dice: El ingeniero me cobró $5000, pero esos $5000 es el menaje de la casa". Entonces, el maestro me dijo que él podía, el contratista me dijo que él podía hacerlo sin, sin ingeniero, entonces con él lo hacemos y me ahorro esos $5000. Y lo que vas a hacer es ganarte un montón de problemas extra que después, hay proyectos que sí, por ejemplo, una remodelación completa, pintar paredes, cambiar los techos, todo eso, sí lo puede hacer un contratista sin un ingeniero, pero ya obras un poco más elaboradas empieza a complicar, Claro, digamos. tenés que tener la persona con el expertise. Vámonos a la parte también bancaria nuevamente con respecto a qué tiene que ir uno a preguntar. Entonces, en la expo y en cualquier expo a la que ustedes vayan, se van a encontrar con asesores financieros. Entonces, cada una de las entidades que ustedes van a ver ahí en stands tiene un asesor y le van a decir a usted que le van a dar una asesoría gratuita. Me encanta gratuita, pero sí, tenés que darla porque por si te van a dar un, ¿verdad? Te estamos trayendo un cliente. Entonces, a ustedes los van a asesorar. ¿Qué tienen que ustedes pedirles al banco? La cuota mensual, la tasa, evidentemente, los gastos legales, que aquí hago un paréntesis, los gastos legales aparentemente en esta expo hay algunos costos administrativos y demás que por condiciones especiales se los van a quitar, es decir, se los van a descontar al usuario final y entonces usted aparentemente no los tiene que pagar. Letra chica, vean la letra chica y vean cuáles entidades lo hacen y cuáles no. Preguntar si hay multas por pagar antes y evidentemente no firmar nada ahí, ¿verdad? Y tampoco en los próximos días analizar todos los proyectos, toda la información que usted saque de los bancos y con eso ya irse a la casa y hablarlo, sea con su pareja o sea con su socio, eh, para analizar cuál es la cuota real mensual que usted puede pagar. También pregunte si esa tasa es fija, si no es fija. También pregunte si en el escenario de que la tasa suba, por ejemplo, 3 puntos, ¿cuánto me queda a mí? Porque hay también que ver cuando uno está... ¿O cuánto es lo máximo que pueden subir? Sí, la tasa. bueno, si tiene Sí, sí, una tienen banda o techo, un sí. tope, un techo, porque si no, después se viene a remar contra corriente y es cuando la gente está
realmente estresada. Ya dije lo de los bonos extra y lo de los gastos legales. Es muy importante que ustedes hagan conciencia de cuánto realmente pueden pagar, porque cuando uno está ahí, por ejemplo, en esas expo es lindísimo ver todos los proyectos, ver, bueno, hasta electrodomésticos se van a encontrar ahí, que ahora vi que vienen los electrodomésticos con inteligencia artificial, entonces ya la gente, Ujú, casas inteligentes, todo eso. todo, entonces sí, la cantidad de estímulos que usted recibe en una expo de ese tipo es muy grande. Y es cuando la billetera hasta que se hace, ¿verdad? Hasta que se estremece, porque realmente lo que se nos mete en la cabeza es si estoy cerquísima, ¿verdad? Estoy cerquísima. Vos ves el número y estás más cerca de decir que sí. Entonces, vayan, emocionense, vean todo, pero vuelvan con cabeza fría y con todo el papeleo. Em, si usted es como yo y tal vez tiene una pareja y la pareja es más buena con la parte de los números y demás, entonces céntrese mucho en esa persona. Céntrese en un profesional, pero al final trate de traer usted más que ilusiones tiene que traer mucha información después de la expo. Esa es la realidad. Llevar la documentación previa, como ya nos dijo Daniel, también a nivel financiero, los estados financieros, comprobantes. En este país, a los que tenemos, a los que no somos empleados, es como que si a veces no existiéramos. Y a mí me ha tocado con muchísimos bancos llegar y tener que darles así un cerro de cosas como que si uno realmente estuviera a veces como robando, ¿verdad? Entonces es llevar todo muy bien ordenado, muy bien fundamentado para que las empresas vean, ok, esta persona es sujeto de crédito, esto es lo que hace y le puedan dar a usted también una evolución de cuáles son de cuáles son las cuotas que puede pagar. Em, muy importante cuando son proyectos inmobiliarios, se habla de que hay que preguntar el precio por metro cuadrado, ¿verdad? Del apartamento. ¿Cuánto han dado? Si tenés el dato ahí, por ejemplo, un apartamento de 2 cuartos pequeños en metros cuadrados, ¿cuánto podría ser? Eso puede ser de 70 a 90 metros ahí, Mm, más o menos, sí. yo he visto, tengo también clientes socios que compran algunos proyectos que uno dice, "Ma, aquí entra uno de pie, que son Sí, pequeños sí, sí. y, Y no bajan de $150,000. y no bajan de $150,000. Y a veces y he visto personas también que tal vez no han hecho los cálculos adecuados para comprar ese departamento y están pagando, ¿qué te voy a decir? La mitad de su salario en el departamento. Ujú. Y el departamento son literal esos depas que sirven para entrar, dormir y salir, porque ahí no se puede vivir. Entonces, es muy importante saber el tema de, ok, ¿cuál es la búsqueda que yo tengo con esto y si puedo realmente adquirir ese departamento? Em, Cuotas de mantenimiento, ¿verdad? Sí, a veces las cuotas de mantenimiento no, en estos proyectos inmobiliarios ya construidos no se ven reflejadas, pero sí, la gente me dice, pero ¿por qué esa cuota de mantenimiento? Esa cuota de mantenimiento es por cuando usa la piscina, la cancha de pádel, la cancha de tenis, etcétera. Entonces, y sí, las zonas comunes hay que darle mantenimiento. Contrario a lo que pensamos los ticos, que lo arreglamos hasta que se joda, pero eh, en estos proyectos sí se le da mantenimiento y pues lo que hacen es sacar el costo de todo y lo dividen entre la cantidad de condóminos que estén viviendo, no estén, o esté alquilado, no esté, esté construido, no esté. Entonces, Mm, siempre a todo el mundo le va a tocar. y va a ser un gasto un gasto o una inversión, como lo quiera ver, que usted va a tener que pagar mes a mes Ujú. con respecto a donde vaya. A mayor cantidad de amenidades, evidentemente, como ya lo explicó Daniel, más va a ser ese dinero que usted tiene que dar. Ejemplo, si tiene parqueo, si tiene bodega, me ha pasado a mí, ¿verdad? Que uno ve, son megaproyectos y a veces parquear ya es un infierno, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, la experiencia de vivir ahí, cómo es, cuál es el área habitable, cuál es el área común, precisamente, que eso también está delimitado, y los mismos plazos y penalidades que se hacen dentro del proyecto si usted no lo puede pagar. Em, Cuando hablamos de proveedores de materiales, que yo sé que vos esto también te la sabes muy bien, em, ¿cuál es la mejor manera de llegar a negociar con estas empresas, ¿verdad? Que dan ciertos materiales. ¿Cuáles son los materiales que se cotizan primero? ¿Cómo lo hacen? Sí, bueno, y otras cámaras te decía que para mí la mejor manera de construir una persona que no sepa mucho es por contrato o alguna gente le dice destajo. Eso es que, digamos, decís, agarras un contratista, un constructor, un maestro de obras y le dice, ¿cuánto me cuesta la obra gris? Entonces le dice,
de obra gris te cuesta entre 70.000 o 100.000 el metro cuadrado. Dependiendo del proyecto, es más o menos lo que anda. Entonces vos sabés que si son 100 metros son 10 millones. Ya él no puede decirte, mira, es que tuve que pegar 5 blocks más. No, porque ya estaba en ese paquete. Entonces, cuando termina la obra gris, después de eso, vienen un montón de accesorios, que ahí es donde, si te quedas sin plata, puedes empezar a escatimar. En la obra gris regularmente no, porque la obra gris es parte de la estructura primaria de la construcción. Entonces, es lo que va a asegurar la integridad de toda tu familia o de toda tu inversión. Entonces, ahí es donde deberíamos escatimar un poquito menos, pero digamos que la obra gris es un precio bastante fijo, así sea una casa de lujo o una casa de bien social, es muy parecida a la obra gris. Entonces, la gente no se fija tanto en eso. Entonces, ya después de que pasa la obra gris, viene, por ejemplo, los pisos. Entonces, le decís al contratista, mira, pegas el piso o tenés a alguien, o vos también ahí. Siempre todo en Costa Rica hay 5 millones de técnicos y 5 millones de constructores. Entonces, todo el mundo sabe o tiene un primo o un tío relacionado con eso. Entonces, buscas 3 personas, es lo que yo siempre recomiendo, y lo llevas al lugar y dice, ¿cuánto me cuesta la mano de obra pegar este piso? Yo te pongo los materiales. Entonces, él le va a decir, yo te cobro tanto el metro cuadrado. Cuando hacemos eso, nos evitamos los cobros extra que a veces nos agarran por sorpresa. Entonces, esa modalidad hace que tengamos un poco más el control de la construcción. De igual la pintura, entonces miden las paredes, largo por ancho, y me da tantos metros cuadrados, cuánto me cobra por metro cuadrado, yo le traigo la pintura. Igual los cielos, cuánto es el área de los cielos, y te cobran por metro cuadrado. Entonces ahí es una manera más eficiente de tener el control. Hay una visión Sí, del exacto, número, exacto, hay una exacto. visión del número. Sí, cuando no se hace así, digamos, Nada más se ve el número sí, subir. exacto. Entonces, por ejemplo, te dicen, yo por esa casa le cobro, digamos, la misma casa de 100 metros cuadrados, te cobro 14 millones toda la mano de obra. Entonces, pues le dice, uy, vea, es que me han quedado mal y he tenido que meter más personas, se me han ido, etcétera. El clima, Sí, exacto, te está salen. lloviendo mucho, entonces ahí es donde empieza el llorar y crujir de dientes. Entonces, Mm. es como yo lo recomiendo. Y cuando se refiere a la compra de materiales en raw, digamos en crudo, que es un blog contra un blog, yo lo que siempre hago es que lo cotizo en 3 lugares distintos y trato de irme con la mejor opción. En este caso, y si es el mismo blog, si son las mismas características, varía dependiendo de la casa ferretera, de casa ferretera en casa ferretera, para no mencionar nombres. Ahorita que Sí. patrocinen, vamos a mencionar los nombres. Em, Dijiste ahí lo del plan B, quiero abordarlo de una vez, que es, ok, cuando ya llegamos a un punto en donde normalmente, y suele pasar mucho, se nos está acabando el presupuesto, que tanto hablamos al inicio, ¿en qué podemos rebajarle? Entonces, también detrás de cámara lo hablábamos de a las cosas que no son obra gris, como que, por ejemplo. Por ejemplo, las cosas que vos puedas agregar después. Por Ujú. ejemplo, los muebles de cocina. Hay muebles de cocina carísimos. Las luminarias. Una lámpara puede costar 1 millón de colones. Entonces, con una lámpara terminas muchas cosas. Lo que yo me enfocaría, si se me está acabando el presupuesto, es en que la casa me quede cerrada y protegida, digamos, que tenga paredes, piso, techo y ventanas y puertas, digamos. Las puertas internas también, o sea, hay puertas de $1.000. Entonces, la parte de la grifería, hay grifería también especial para baño que cuesta $5.000, digamos. Entonces, ahí es donde vos puedes decir, ok, dependiendo a mi flujo efectivo que tengo, digamos, tengo tanta cantidad, ya gasté tanto, ya no hay manera de que me devuelvan la plata, ya nadie me la va a devolver, se fue quien se tuvo que ir, se quedó quien se tuvo que quedar. Entonces veo mi remanente y digo, ok, me faltan 2 grifos de baño, ok, pero solo tengo 100.000 para los grifos. Entonces tengo que comprar uno de 50.000 para cada uno. No puedo comprar uno de $500. Entonces yo me enfocaría en reducir en los acabados, que es después, el día de mañana con el aguinaldo, usted quiere meterle todo el aguinaldo a un grifo, lo puede, nada más lo cambia, lo quita y... Yo creo que yo podría hacer un capítulo aparte de solo grifería. No, es como un placer muy, Sí, sí, muy sí. extraño que no estoy construyendo ni nada. Yo veo, bueno, cocinas, me matás. Una cocina de lujo, mae, pues, son extremadamente caras, evidentemente. Y ves grifería, yo puedo pasar en Pinterest viendo grifería, mae, y realmente pueden costar cualquier cantidad de dinero. Entonces es ahí donde muchos podemos cometer compras emocionales que nada Ujú. tienen que ver al final con la estructura de la casa, ¿verdad? Yo siento, por ejemplo, grifería, la gente normal empezó a ver la grifería bonita en los moles. Entonces vos llegás, pones la mano y sale. Y entonces sale el agua, sale caliente, sale fría. Entonces eso hace que la emoción dice, uy, yo quiero uno mejor.
yo quiero uno que se despegue la campana, entonces puedo limpiar, porque cuando yo vivía con mis papás era muy estresante lavar la batea, entonces con eso yo puedo lavar y entonces eso tiene como un golpe a la emoción escondida en la grifería, sí. Qué loco, es loquísimo. Entonces, ya para ir resumiendo, me gustaría también el tema de cuando uno compra casa, la humedad. Es un tema muy importante saber que todo llega a deteriorarse cuando hay una casa que tiene problemas de humedad, ¿verdad? Sí, pero esos problemas de humedad se dan en casas que están cerca de mucho acumulación de tierra, digamos, Ajá. donde el nivel de tierra es distinto, o espacios que no tengan la correcta iluminación y ventilación. Que lo que llamamos elegir una casa que sea Ajá, fresca, sí, ¿verdad? exacto. Entonces, si elegís una casa que sea fresca, quiere decir que va a tener el correcto flujo de aire y de luz. Ujú. Entonces, no va a tener humedad, digamos. Pero si no es fresca, sí puede ser que se empieza a joder la ropa, los zapatos, todo eso. A mí me pasó en una vez que casi compro una casa, yo te lo contaba también, que en el verano se veía increíble. Y con respecto empezó a llover, yo por dicha, en ese entonces, fue hace muchos años, alquilaba esa casa. Y entonces empecé alquilando, lo que sé que es un modelo que no todo el mundo puede hacer, alquilar una casa antes de comprarla. En ese caso, a mí por suerte lo pude hacer y cuando iba llegando el invierno, cuando veía yo que salía una gotita de una pared y después esa gotita se convirtió en 2 gotitas, 3 gotitas y después vino una persona ya especializada y me dijo, no, esas gotitas se le van a traer a la pared. Sí, sí, claro. Y ahí fue donde me bajé. Entonces, vean el montón de variables y ya agradeciéndote mucho por venir. Para mí es muy importante que vengan personas que estén en el terreno de juego, yo siempre lo digo así. Y yo podría traer una persona a decir teorías sobre cómo es esto. Vos estás todos los días trabajando en ello, entonces para mí es muy importante. Muchas gracias por venir. Em, Decirle a la gente las redes sociales de nuevo para que vayan a visitar el perfil. En Instagram, Daniel Construye CR y en TikTok, Daniel Construye solito. Buen nombre de usuario, mae. Ajá. Está muy fácil de recordar. También acá en YouTube, déjenos los comentarios, nos interesa. Dani, bueno, sí, hagamos el capítulo de grifería nada más. O Dani, vean, tenemos temas más como hacia lo financiero. Que quieran preguntarnos, déjenlos en los comentarios. Y realmente, en serio, cuando nos sentamos a hacer este tipo de videos, los hacemos con mucha intención de que les sirva como una guía. Ustedes vuelvan a ver este capítulo una y otra vez y encuentren cuáles son las cosas que les están faltando para irse tranquilos a la expo. Entonces, guárdenlos, síganos. Ahí Dani Aventino también en redes sociales y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias.